Buenas tardes. Dando cumplimiento a las actividades relacionadas con la Cátedra de Filosofía de la Facultad de Derecho del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, tengo a bien a hablarles sobre el tema que tiene que ver con el derecho con relación a la moral, según el filósofo Fichte, filósofo alemán del siglo XVIII. Antes de entrar en materia, es pertinente pues conversarle de lo que entendemos como moral y lo que entendemos como derecho. Como moral se denomina todo ese comportamiento, conducta humana, intrínseco, propio, únicamente del individuo, delimitado por su propia conciencia, en la intimidad de su conciencia. Esa es la moral. Y con respecto al derecho, tiene que ver con ese conjunto de normas y leyes del derecho positivo emanadas del Estado a través de su poder legislativo con la finalidad pues de regular las conductas externas de los individuos que hacen vida en una sociedad, que en caso de incumplimiento ameritan una sanción. Es así pues que en este postulado de Richter del derecho en relación con la moral, él se refiere en mucho a la palabra libre, libertad, es decir, que el derecho es de las relaciones libres entre seres racionales y de personas libres entre seres libres. Es necesaria pues la limitación de la libertad para formar una sociedad. Evidentemente, esta limitación viene dada por el conjunto pues de normas, decretos y leyes de derecho positivo vigentes en cada país o nación. Afirma este filósofo Richter que, entre otras cosas, que el derecho no tiene nada que ver con la moral, que no existe ni tiene ningún vínculo jurídico el derecho con respecto a la moral, que la vinculación moral no se trata en el derecho, que el derecho y moral son totalmente independientes el uno del otro y que toda normativa moral se deriva de la razón práctica. Es así pues como deviene también entonces en las diferencias marcadas por Richter entre derecho y moral, que son cuatro. En primer término, la bilateralidad del derecho versus la unilateralidad de la moral. Se considera que es bilateral porque en el derecho deben coexistir siempre dos personas o más, que de acuerdo al ordenamiento jurídico es regulada por el Estado, ¿verdad? Y la unilateralidad de la moral implica, pues como ya dijimos anteriormente, el comportamiento de una persona que es responsable de sus acciones en lo interno, en su conciencia. ¿Ok? Segundo, la exterioridad del derecho versus la interioridad de la moral. Se considera que el derecho es, la exterioridad del derecho regula la conducta exteriorizada del individuo de acuerdo a las normas existentes. ¿Okay? Es una interioridad que se dirige pues a lo íntimo, al tribunal de la propia conciencia de cada individuo. En tercer término, conseguimos la coercibilidad del derecho versus la incoercibilidad de la moral. El derecho es coercible, es coactivo, por cuanto toda norma jurídica es obligatoria. Nadie puede negarse pues a cumplirla. Es de obligación de todos los ciudadanos que se circunscriben en una nación o estado. Versus la interioridad, que es la incoercibilidad de la moral, que no está sometida pues, a ninguna norma positiva. El sujeto la realiza por sí mismo, de acuerdo
a su intimidad y conciencia. En cuarto término tenemos la heteronomía del derecho versus la autonomía de la moral. Con respecto a considera Fichte que el derecho es heterónomo por cuanto las normas son creadas por otras personas, bien sea por el poder legislativo, distinta al destinatario a quien va dirigida la norma. Y en la moral viene siendo autónoma por cuanto es una norma que es autoimpuesta por el individuo que realiza cierta conducta de acuerdo a su propia conciencia. ¿Okay? Es así pues que Fichte en su postulado afirma pues que no existe entonces, son diferentes pues lo que tiene que ver moral con el derecho, que no existe ningún tipo de vínculo, que no existe ningún tipo de relación. Sin embargo, en contraposición de otros postulados y filósofos, afirman lo contrario. Y yo en lo particular, verdaderamente le doy fuerza, pues, y carácter de fuerza a estos postulados. Y yo puedo concluir lo siguiente, después de las otras lecturas que ejercí, que el derecho y moral sí están íntimamente o intrínsecamente conectados uno con el otro. Por cuanto que, primero, el derecho impone la moral. Ambas regulan, tanto moral como el derecho vienen a regular la conducta del individuo. Evidentemente, la conducta, el individuo es regulado por el derecho, por las normas que existen, que le imponen sanciones, pero también la moral impone sanciones que tienen que ver directamente de la sociedad, proveniente de la propia sociedad. Muchas normas, además, tienen su origen en normas de carácter moral, como por ejemplo, podemos hablar del divorcio, ¿verdad? El divorcio en nuestro Código Civil venezolano pauta, por ejemplo, que una de las causales de divorcio tiene que ver con el aspecto moral. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el adulterio, por un lado, lo que tiene que ver con el abandono, ¿verdad? Individualizado que alguna de la pareja haga y abandone al otro. Es decir, eso tiene mucho que ver con la moral que está inserto en el derecho. Entonces, en mi criterio, considero pues que la moral sí tiene que ver con, al momento pues de promulgar una ley, hay que tomar en consideración no solamente la moral, sino la costumbre y de cómo se ha ido desempeñando en los individuos en una sociedad pertinente de acuerdo a los años. Buenas tardes.